Bueno, pues estamos ahora para ver el tema 9.3, la dictadura de Primo de Rivera, el final del reinado de Alfonso XIII. Dentro del bloque 9, la crisis del sistema de la restauración y la caída de la monarquía. Bloque que con este tema lo acabamos. Es decir, estamos viendo un periodo cronológico que va entre 1902 y 1931. Y vamos a ver la parte primera, es decir, la dictadura de Primo de Rivera. Las partes del tema son la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que va entre 1923 y 1930. Luego el final del reinado de Alfonso XIII, entre 1930 y 1931, esos 2 años, en la que va a mandar, a sustituir a Primo de Rivera el general Berenguer, ya en un periodo que la prensa llamó la dicta blanda. Y después el almirante Aznar. Aquí recojo algo que dijo este señor poco antes de dejar el gobierno y que Alfonso XIII se exiliara de España, país que se acuesta monárquico y se levanta republicano. Tenemos en las fotografías que aparecen aquí, en la parte superior a mí, pues tenemos en la parte izquierda, tenemos a Alfonso XIII con Primo de Rivera, luego tenemos a Berenguer y por último tenemos al almirante Aznar. Como nos gusta hacer a los profesores de historia, probablemente también a los historiadores, la dictadura de Primo de Rivera va entre 1923 y 30, pero ¿qué es lo que hay que conocer primero a título de información? Pues quién era Miguel Primo de Rivera. Era militar español, procedía de una familia de militares ilustres en la que había destacado su tío Fernando, que había llegado a ser marqués de Estella, héroe en la última guerra carlista y gobernador de Filipinas y varias veces ministro de la guerra. Miguel Primo de Rivera ingresó en el ejército a los 14 años y desarrolló la mayor parte de su carrera en destinos coloniales. Estuvo destinado en Marruecos, Cuba y Filipinas. Todo esto le permitió ascender a general. No era partidario de continuar con el dominio español en el norte de África, y esto es muy importante por lo que luego ocurrirá durante su dictadura, y fue capitán general de Valencia, Madrid y finalmente de Barcelona, de donde dio el golpe de Estado. En este último destino conoció el terrorismo anarquista, el pistolerismo de los empresarios y el auge del catalanismo. Su golpe de Estado fue en 1923, en septiembre de 1923. ¿Y cuándo fue el golpe de Estado en concreto? Pues el 13 del 9 del 23. Él escribe un manifiesto al país y al ejército españoles. Siempre cualquier documento que empiece así, ya sabéis que es este manifiesto, justifica aquí el golpe y en opinión de Primo de Rivera el régimen constitucional estaba bloqueado, es decir, el de la restauración, había riesgo de la revolución social y Primo de Rivera se ve como remedio necesario para regenerar el país. El apoyo de Alfonso XIII lo que hace es legalizar el golpe y le hace responsable de la dictadura. Hay que fijarse muy bien en que esto mismo le ocurrió a Mussolini en Italia, del cual, como luego veremos, Primo de Rivera era admirador. Bien, siempre que estudiamos un hecho histórico hay que ver cuáles son sus causas del golpe de Estado. En primer lugar, la crisis y degeneración del sistema político de la restauración. Hay partidos políticos dinásticos que están fragmentados ya, el Partido Liberal y el Conservador. Continúa el caciquismo y hay un fracaso de los gobiernos de concentración. Se elige, por lo tanto, como opción la dictadura en vez de buscar más la democracia. En segundo lugar, descontento del ejército por la guerra de Marruecos, por el desastre anual de 1921, que aparte de muchísimos muertos, pues constituyó un verdadero desprestigio. Y además, pues las investigaciones que estaba destapando el expediente Picasso. En tercer lugar, la agudización de los conflictos sociales con multitud de huelgas, protestas, terrorismo y pistolerismo por todos los lugares de España. Es verdad que el pistolerismo, sobre todo en Barcelona, en su área metropolitana, y el terrorismo pues, por toda España, evidentemente. También hay un auge de los nacionalismos periféricos, sobre todo el catalán, y con el triunfo del fascismo en Italia, de Mussolini, con la marcha sobre Roma en 1922, pues se establecen dictaduras en Portugal, Grecia y Polonia, y también va a ocurrir esto en España, como estamos viendo.
¿Cuáles eran los objetivos del golpe de Estado que se planteó Primo de Rivera? Pues acabar con el sistema parlamentario porque lo consideraba inmoral y corrupto, garantizar, esto es muy importante, el orden público, terminar con el separatismo de los nacionalismos y solucionar el problema marroquí, que era muy importante tras el desastre de Anual. ¿Cuáles eran los valores y la personalidad de Primo de Rivera? Pues él lo que buscaba era orden y disciplina militar y amor a la patria. Digamos que su lema era patria, religión, honradez y patriotismo para gobernar. Es verdad que tenía ideas regeneracionistas tomadas de Joaquín Costa y por eso se consideraba como el cirujano de hierro para que trataría de extirpar todos los males de España. Todo esto, unido a las influencias del fascismo italiano y la admiración por Mussolini, configuran la personalidad de este dictador. Los apoyos sociales al golpe pues era la oligarquía terrateniente, es decir, los grandes latifundistas, industriales católicos, una buena parte del ejército, gran parte de las clases medias que ansiaban orden y estabilidad, un grupo del movimiento obrero que se va a adherir muy próximo o incluso al socialista, como luego veremos, y la oposición la van a constituir los anarquistas, los comunistas y grupos republicanos minoritarios. Hacen manifestaciones y huelgas y el dictador los reprime ilegalizando todos estos grupos. Entramos ya dentro de las etapas de la dictadura y la primera etapa es el directorio militar, que va entre 1923 y 1925. Se presenta como una solución provisional. Primo de Rivera, pues lo que dice es que en cuanto ponga orden y soluciona los males de España, pues lógicamente dejará de gobernar. Es una dictadura autoritaria, en donde las medidas que establece son supresión de la Constitución de 1876 y por lo tanto, los derechos constitucionales que se recogían en ella, disolución de las Cortes, también de los partidos políticos y sindicatos, y las autoridades civiles locales serán cesadas para acabar con la oligarquía y el caciquismo. Se va a aprobar un estatuto municipal en 1924 para tratar de solucionar estos problemas. Estatuto municipal se entiende que regula la vida política de todos los ayuntamientos de España. El gobierno se encarga a un directorio militar, es decir, todo compuesto por militares, presidido por el general Primo de Rivera. Se va a concentrar muchísimo poder en manos del dictador, en concreto todo el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Gobierna por decretos ley y es asesorado por el resto de militares que componen el directorio. Los puestos clave de la administración también serán paramilitares. Prohíbe los sindicatos y las huelgas, como ya hemos establecido antes, e impone el orden público con mano dura. Declara el estado de guerra y se aplica la jurisdicción militar tanto a delitos políticos como a delitos comunes. Una vez que acaba el directorio militar, otras cuestiones importantes son que acusa a los nacionalistas catalanes, tanto autonomistas como separatistas, de romper con la unidad de España, prohíbe el uso del catalán, la bandera catalana e incluso bailar la sardana. Con ello radicaliza más el catalanismo y hace que surja un nuevo partido mucho más radical que se llama Estat Català, que va a dirigir Macià. También reprime los demás nacionalismos. En 1924 va a crear un partido llamado Unión Patriótica, en adelante UP. Es el único partido legal con programa regeneracionista, como hemos visto. Las ideas que tiene regeneracionistas basadas un poco en Joaquín Costa, calificado de partido de patriotas viriles, esto es típico del fascismo, es decir, de patriotas muy hombres. Programa ideológico de la Unión Patriótica, o de la UP, sería rechazo a la democracia liberal y al sistema parlamentario, nacionalismo hispánico español centralista y antirregionalista, defensa de la religión católica a ultranza, y su lema va a ser patria, religión y monarquía. De sus afiliados iban a salir los principales cargos en ayuntamientos, diputaciones y gobiernos civiles. En cuanto al problema marroquí, Abdelkrim en este momento va a atacar el protectorado francés de Marruecos y esto va a posibilitar la acción militar franco-española con el desembarco de Alhucemas en 1925, venciendo definitivamente las cabilas rifeñas mandadas por Abdelkrim, y este líder se va a rendir
ante los franceses. Esto supone un gran éxito y por lo tanto popularidad para Primo de Rivera, porque acaba con un lugar donde iban muchos españoles a morir. Entramos ya en el directorio civil que se produce entre 1925 y 1930. El dictador aquí lo que se plantea es permanecer en el poder, institucionalizar el régimen. Recordemos que él partía en 1923 con la idea de una idea temporal del poder para solucionar los males de España. Va a introducir a 6 civiles en el directorio, de ahí el nombre. Y van a destacar entre esos civiles Martínez Anido como ministro de la Gobernación, Calvo Sotelo como Hacienda. Vamos a recordar este apellido, pues luego tendrá mucho que ver con el inicio de la Guerra Civil. Y Eduardo Aunós como ministro de Trabajo. La Unión Patriótica, la UP, intentó aglutinar a todos los partidarios del régimen, pero en realidad fue un partido de políticos fracasados y oportunistas. Fue instrumento solamente de propaganda del régimen de Primo de Rivera. En 1927 se crea la Asamblea Nacional Consultiva al modelo de un parlamento. 4/5 partes son miembros de la UP y están elegidos por sufragio restringido, cuya función era asesorar e informar al dictador, nada más. Por eso decimos que no tiene preponderancia. Y fracasó en su principal intento, que era hacer una constitución para el régimen de la dictadura de Primo de Rivera. Evidentemente hubo una serie de realizaciones y medidas de gobierno muy interesantes. En cuanto a política económica, hay que decir que la dirigía Calvo Sotelo. Hay que decir que se circunscribe dentro de lo que en Europa y sobre todo en Estados Unidos se ha llamado los felices años 20, en el cual pues hay un avance económico bastante importante hasta 1929. Es una época de prosperidad después del espíritu de Locarno. Se consolida el capitalismo en España y también el intervencionismo estatal en economía. Se crea el Consejo de Economía Nacional, que controla los sectores económicos. Sobre todo abunda el proteccionismo para proteger a la industria nacional. Se subvencionan empresas con dinero público y se incrementan las inversiones públicas en infraestructuras. Se construyen carreteras, escuelas y obras públicas. Aparecerán las confederaciones hidrográficas de los principales ríos, que controlan un poco pues el riego y el cuidado y el discurrir de los ríos, pues Tajo, Ebro, etcétera. Y los monopolios, es decir, se van a crear una serie de empresas que van a controlar una serie de sectores, por ejemplo el del tabaco, pues con Tabacalera, teléfonos, Telefónica, loterías, pues loterías, se crea un organismo así que se llama así. Y luego para suministro de carburantes, CAMSA, que todavía vemos algunas gasolineras que se llaman así ahora ya dentro de otras empresas. Se benefician los grandes capitalistas de toda esta situación y el Estado se endeudó al tener que invertir en todo esto, y los obreros es verdad que mejoran su nivel de vida, pero con salarios bajos. Los jornaleros del campo siguen siendo miserables. En política social van a aparecer los comités paritarios dentro de la Organización Corporativa Nacional. Estos son de influencia fascista y de la doctrina social de la Iglesia, y en ella van a participar los socialistas de la UGT de Largo Caballero, y también colaboran los sindicatos libres de extrema derecha. Aquí hay que decir que es una representación de empresarios, de obreros y del gobierno. Entre ellos van a acordar pues todo tipo de mejoras o no salariales o en las condiciones laborales de los obreros de los distintos sectores. También va a establecer el Somatén, que es una milicia catalana para mantener el orden público, que se va a extender por toda España. Bien, como oposición a la dictadura, ya un poco para finalizar, pues tenemos que están los republicanos, que se van a unir en torno a Alianza Republicana, los anarquistas dentro de la CNT, con dos tendencias, unos que son más defensores del diálogo y otros que buscan la insurrección violenta. Y estos se van a unir dentro de la FAI, Federación Anarquista Ibérica. Los comunistas, que han aparecido en 1921, algunos sectores del ejército que se consideraban no privilegiados, sobre todo los que no eran de la cuerda, no eran amigos de el general Primo de Rivera. Los intelectuales destacan Unamuno, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez y Menéndez Pidal. Y luego el PSOE, que a partir de 1929 va a rechazar el régimen
y se declara republicano.